las características de un cristiano. Estamos viendo en la primera carta de Juan esta serie que se llama Características de un cristiano. Si tú asistes por primera vez o no has tenido oportunidad de asistir, bueno, ahí están las conferencias anteriores para que no pierdas el hilo. Pero hemos comenzado a analizar en esta primera carta de Juan las marcas, las señales, las características indubitables, inequívocas, que una persona que es cristiana debe de tener. O sea, conforme tú vas creciendo en tu vida cristiana, tienes que ir manifestando ¿qué cosa? Es lógico que tienes que ir manifestando el carácter de Dios. Tienes que ir manifestando la naturaleza de Dios. Hijo de tigre, pintito, ¿verdad? Entonces, si somos hijos de Dios, tenemos que manifestar el carácter de Dios. En esta mañana, con el título El cristiano no practica el pecado, vamos a la primera carta de Juan, capítulo 3, y vamos a leer primero el versículo 6, después el 8 y el 9, y después el capítulo 5, versículo 18, para basar en estos versículos nuestro estudio. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 6. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Versículo 8 y 9. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer. Esta palabra deshacer, luo en el griego, significa desatar, soltar, hacer libre. Para esto apareció Cristo, para desamarrarnos, para soltarnos, para desatarnos, lo que implica que el diablo nos tenía atados, ¿verdad? Para esto apareció Cristo, para desatarnos, para soltarnos de las obras del diablo. Capítulo 5, perdón, nos faltó el versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Primera de Juan 5:18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. En esta hora que vamos a desarrollar este estudio bastante profundo y que nos va a traer, estoy seguro, mucha luz, vamos nosotros a entender la diferencia tan clara entre una persona no cristiana y una persona cristiana. El tiempo de los verbos en el original griego en la Biblia es importantísimo. Regresamos a nuestro versículo 6 del capítulo 3 y vamos a comenzar con este versículo. Aquí el Espíritu Santo inicia estableciendo las bases sobre las cuales nosotros podemos edificar la doctrina del pecado. Todo aquel que permanece en él no peca. Esta palabra peca está continuamente en el original, en la construcción gramatical griego, y dice así: todo aquel que permanece en él no está pecando. O sea, no está haciendo un hábito del pecado. Lo corrobora el versículo 9 cuando dice: el que es nacido de Dios no practica, en el griego poieio, no practica, no hace un hábito, no vive revolcado, no está acostado en el lodo, no es el pecado su forma o su estilo de vida normal. Es imposible que esto pueda ser una realidad en un hijo de Dios. Entonces, la Biblia nos comienza diciendo que para que nosotros podamos evitar vivir
hacer un hábito. Antes de que fuéramos cristianos, ¿verdad? Nuestro hábito, yo por ejemplo, cada fin de semana, pues, viernes guapachoso, sábado guapanguero, el domingo de resurrección, ¿verdad? En la cantina y en el alcohol y 3, 4 veces a la semana emborracharnos. Nos pasamos al otro lado, al reino de Dios, y entonces yo, en mi caso particular, se los quiero compartir. En mi primer año de conversión, pues sí, tomé muchísimo alcohol y fumaba 2 cajetillas diarias de cigarros, etcétera, etcétera. Pero cuando ya conozco a Cristo, a los 2 o 3 meses, comienzo a descubrir que una vez me ofreció una copa de whisky. A ver, ese es un whisky, pues a ver, me lo comí. Y le tomé un trago y como que ya no me supo igual. Como que ya me sentí muy mal. Como que algo dentro de mí me comenzó a dar testimonio, a conciencia de que eso que estaba haciendo ya no lo podía hacer. Entonces lo que antes era un hábito para mí de cada semana, 3, 4 días a la semana, estar en esta condición, cuando me pasé al otro lado, cuando el Señor Jesucristo me resucitó espiritualmente y me pasó a su reino, comencé a descubrir que las cosas que antes eran algo de mi práctica común, que siempre hacía, la practicaba, y esto y aquello, y pornografía, y alcohol, y todos los pecados que hayamos cometido, ahora ya bajo el reino de Dios, ya no podía yo hacer un hábito de aquello que era una costumbre antes para mí. Y esto es lo que el Espíritu Santo nos quiere recordar. Si alguna persona se encuentra en el terreno de Dios, en la iglesia, y dice que es cristiana, y esta persona practica, o sea, cada semana se emborracha, cada semana fornica con su novia, cada semana adultera, cada semana está haciendo del pecado un hábito, aunque digas que eres cristiano, que recibiste a Cristo, que te bautizaron y te remojaron, no importa los ritos religiosos que hayas atravesado, si es el pecado un hábito, una manera, un estilo de vida de tu vida diaria, no es verdad que tú hayas nacido de nuevo. No es correcto, no es verdad. Dice aquí en el versículo 8 que el que practica, aquí está el que hace o el que está habitualmente pecando es del diablo. ¿Por qué? Porque el diablo peca, o siempre el diablo ha vivido desde su caída en el pecado. Y es un hábito para él. O sea, el diablo es un ser espiritual que no cesa las 24 horas de vivir fuera de la ley de Dios. Es un ser espiritual que está continuamente, sin cesar, pecando. Y para esto apareció el Hijo de Dios, para desatarnos, para soltarnos, para deshacer estas obras que el diablo hacía a través de nosotros. ¿Qué quería el diablo en mi vida cuando me emborrachaba, o cuando tú te emborrachabas, o el pecado que tú practicabas? ¿Qué quería con estas obras el diablo hacer? Destruirme. Porque el pecado es infracción de la ley, es violar, es pasar un límite, un margen que Dios ha trazado, y el momento que pasas la ley, el momento que te pasas del alto, inmediatamente oyes, la sirena, inmediatamente la patrulla parándote, ¿verdad? Porque las leyes fueron establecidas para que no las rebasemos. Y el momento en que las rebasamos, estamos pecando, y entonces las autoridades están listas para brincar sobre nosotros e imponernos la infracción o la multa correspondiente. Entonces, esto es importante que nosotros lo entendamos. Hay sensores espirituales en el universo. Y en el momento en que yo, ya sea que lo sepa o que no lo sepa, cruzo una línea, el sensor comienza a sonar, donde Dios pone en actividad el castigo correspondiente. Es lo que se llama en la Biblia maldición. ¿Qué es una maldición? Violar una ley de Dios y activar tú con tu conducta una fuerza del mal que se te viene encima. Ahí viene la patrulla con todo y todo sobre ti. Son sensores que Dios ha establecido y que no se pueden violar. Entonces tenemos que estar conscientes de eso. El momento en que yo peco, acarreo inmediata, automáticamente, sobre de mí, algo que viene a hacerme un mal. La Biblia le llama maldición, que significa destruir o destinado para ser destruido.
Muy bien, vamos pues a ver que una cosa es caer en el pecado de vez en cuando. Un cristiano puede pecar, claro. Aquí mismo no lo podría contradecir 1 Juan 1, el que diga que no tiene pecado se engaña a sí mismo. Entonces, ¿qué congruencia existe entre que el cristiano no practique el pecado y el cristiano no puede pecar? Vuelvo a repetir, el cristiano peca y de vez en cuando cae y tiene problemas y tenemos malos pensamientos y sentimos dentro de nosotros mucha maldad. Sin embargo, el cristiano es la persona que comienza esa maldad, esa fuerza destructiva dentro de nosotros, que antes nos tenía así, y que no podía dejar la botella, y no podía dejar la mota, y no podía dejar de periquearme, y no podía dejar de ver la televisión, y que intentaba y volvía a caer. Ahora hemos sido hechos libres. Cristo rompió esas ligaduras para que ahora yo escoja voluntariamente pecar o no pecar. Antes no podíamos, aunque quisiéramos, dejar de pecar, porque estábamos atados, estábamos amarrados al pecado. Pero ahora ya cuando tú pecas y eres cristiano, es algo que libremente tú lo escogiste. Veamos esta verdad en el libro de Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5, versículos 19 al 21. Y manifiestas, o sea, manifiesto significa que se pueden ver, ¿verdad? Que están claras. Manifiestas son las obras del diablo. ¿Eso dice? Vamos con cuidado. Manifiestas son las obras de la carne. Tú tienes que aprender a diferenciar y aprender a decir, el diablo me hizo hacer esto. Cuando dentro de ti y dentro de mí tenemos toda la maldad y el potencial del mundo para que ya siendo cristianos podemos seguir haciendo las cosas que hacíamos antes. Manifiestas son las obras de la carne, o sea, la carne dentro de nosotros, ya cristianos. Está hablando de Pablo, esta carta, les mandó la carta a los cristianos, lo vamos a ver al final. Y estos cristianos tenían que entender algo. Dentro de nosotros hay adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Vean ustedes que no somos una perita en dulce. Este concepto de que el hombre es básicamente bueno es antibíblico. Porque los psicólogos y los psiquiatras dicen que el hombre por naturaleza es bueno, que es bondadoso. Lo que pasa es que la sociedad ha convertido al ser humano en un animal, en una bestia. Es contrario al diagnóstico de Dios. Dios nos dice que básicamente, escúchalo, Él es el que nos creó y Él es el que conoce nuestra naturaleza. Dios dice que básicamente somos malos. Aunque tengas cara de San Cirindano. Básicamente somos malos. Perverso y engañoso es el corazón. Jeremías 17:9. ¿Quién le conocerá? Y tú tienes algún día lo vas a hacer, porque para que yo pueda saber esto y estar convencido y decirle, Padre, tienes razón, necesito su luz. Porque nosotros cuando nos echamos la luz, agarramos una linternita y le doy dulce a los niños, voy a los asilos, nunca he sido infiel, si yo quería ser monjita, etcétera, etcétera. Y nos echamos así la lucecita y nos vemos, ¿verdad? Y no podemos ver el arañero, el alacranero, las mazacuatas, las cascabeles, los escorpiones que traemos dentro de nosotros, porque para eso necesitamos la luz del Espíritu Santo. Lámpara de Jehová es el Espíritu del hombre, dice Proverbios,
el cual le escudriña, hasta que la Biblia la dejo que me escudriñe ella a mí, y no yo a mí introspectivamente. Entonces Dios me muestra mi maldad. Y cuando yo descubro mi maldad y el mundo que tengo dentro de mí tan malo, en el momento en que me suelto de Cristo, jamás vuelvo a confiar en mí mismo y voy a tener que agarrar la mano a Cristo y decir con todo mi corazón: Señor mío, Señor Jesús, yo sé que tú nunca me dejarás, pero dame la fuerza para que yo nunca te deje. Al darnos cuenta cuán malos somos, nos corremos a refugiarnos, a abrazar y a no soltarnos de Cristo. Esto es lo que significa permanecer en Él. Quedarnos con Él, morar con Él, levantarme y estar con Cristo, tener comunión con Cristo, estar orando con Jesús, teniendo comunión con Él continuamente, porque le necesitamos desesperadamente por la maldad que traemos dentro de nosotros. Dice Gálatas, aquí en el versículo 21, para terminar la última parte, como ya os lo he dicho antes. Gálatas 5:21, que los que, ¿qué? En la misma palabra de Primera de Juan, que los que hacen un hábito del adulterio, de la fornicación, de la inmundicia, de la lascivia, de la idolatría, de las hechicerías, los que están practicando cualquiera de estos pecados que se mencionan, no pueden heredar el reino de Dios. Si cuando venga Cristo ya tenías 3 o 4 semanas fornicando o viendo pornografía, y viene Cristo y dice: Señor, Señor, ¿cómo te estuve esperando? A ti, yo ni te conozco. Pero yo iba a la iglesia, me bautizaron, leía la Biblia. No te conozco porque nunca hiciste mi voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que no practiquemos el pecado. Vuestra santificación. Dice en Proverbios 10:23, el hacer maldad es como una diversión al insensato. Ahí está la diferencia entre uno que no es cristiano y uno que es cristiano. El que no es cristiano, el hacer maldad, la borrachera que se puso anoche, para él es causa al otro día con su compadre de carcajadas. Ese mi compadre, tú fuiste a Garibaldi anoche, ¿verdad? Ja, 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 ja. Y con esa señora que te fuiste, ¿verdad? Y la secretaria, caray, ese mi compadre, usted sí es macho, compadre. Y es una diversión. Oímos las conversaciones de las personas cuando pecan. Y hablan de que le pusieron los cuernos a la esposa, o que le pusieron, o al revés, o al esposo, hablan conversaciones de las cosas que hicieron, se ríen, se encarcajean. Los jóvenes, ¿con quién te fuiste ayer? Pues con Juanita, la de la iglesia. ¿De veras, hombre? Sí. ¿Y qué pasó? ¿Te le echaste? Sí, claro que me le eché. No, hombre, pues ya se le había echado antes Juan, Pedro, Juan. Tú no eres el primero, no te sientas tan galán. Y cuando una muchacha no entiende eso, que cuando tú le das tu cuerpo a un muchacho, en ese momento, ese muchacho es inevitable que se lo cuente a 50 igual que él. Y al ratito, ¿verdad? Te va, como dicen vulgarmente, te quemaron. Porque pasaste, ¿verdad? Por 4 o 5 muchachos, y el muchacho que abusa de ti, júralo que va por la vanidad y el ego que los hombres tienen, de decir: ¿con quién crees estuve anoche? Con fulana de tal, ¿verdad? Y tuve relaciones con ella. El momento que tienes relaciones, te comienza a perder el respeto. Dios es sabio para darnos los consejos que nos da. El hacer maldad es como una diversión al insensato. Pero el cristiano, cuando peca y es cristiano, el cristiano amanece con una cruda moral. Tenemos una vergüenza, tenemos algo entre nosotros que muchos por ignorar la Biblia dicen: yo no quiero ir ni a la iglesia, no quiero ser hipócrita. Pero es lo contrario de eso. Vamos otra vez a la iglesia y vamos otra vez a la cruz y con nuestros hermanos para ser lavados, para ser restaurados, para ser levantados. No nos quedamos tirados porque somos hijos de Dios y sabemos que la sangre de Cristo nos limpia de toda maldad. Entonces el hecho de que te sientas mal, que te sientas crudo, que te sientas con una culpa tremenda, ¿cómo es posible que yo haya hecho eso? Es la mejor señal de que tú eres hijo e hija de Dios. Miren ustedes en 2 de Pedro,
está antes de Primera de Juan. Segunda de Pedro, capítulo 2, cómo se mencionan las características de todo el capítulo 2 de Segunda de Pedro está hablando de los falsos cristianos introducidos en la iglesia. Está hablando de los falsos profetas, de los falsos predicadores, de cualquier persona profesante. Y se dan sus características de que estas personas no tuvieron la salvación, como lo vamos a demostrar. Y miren ustedes estas características de estos falsos cristianos o falsos profetas. Dice en 2 de Pedro 2, versículo 10. Y mayormente aquellos que siguiendo la carne, o sea, una persona que no es cristiana, sigue los deseos de su carne. ¿Cuáles son las obras de la carne? Ya la vimos en Gálatas. Es inmundo, es lascivioso, es fornicario, es hereje, es maldiciente, es chismoso, es murmurador, y toda su vida se caracteriza por eso. Siguen la carne, los deseos y la voluntad de la carne. Mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia. Una característica inequívoca de una persona que no es cristiana es que es un lascivioso. La inmoralidad es la característica más grande de una persona que no sea cristiana. Y aunque tu esposo tenga cara de aquí así, pues en su corazón está lleno, ¿verdad?, de lascivia, de inmundicia y de cochinadas sexuales. La inmundicia de la carne, dice la Biblia. Andan, su conducta es concupiscencia e inmundicia. No pueden ver, lo vamos a ver ahorita, una mujer sin desnudarla con sus ojos en su corazón. Es algo que ya forma parte de ellos. Y pueden ser poetas, pueden ser escritores, pueden haberle dado el Premio Nobel de la Paz, puede ser licenciado en Filosofía y Letras, puede ser un doctor prominente, pero por dentro es un sepulcro blanqueado. Aquí afuera el mundo le dará títulos y el doctor fulano de tal, y el licenciado fulano de tal, y el científico fulano de tal, bla, 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 y aquí el aplauso del mundo. Y lo que el hombre tiene por sublime, y lo que el hombre exalta en el reino de Dios es abominación. Y esta gloria que reciben estos hombres en esta vida es como la flor del campo. Pronto desaparecerá su gloria y su nombre, ni se van a acordar de ellos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Dice la Biblia, desprecian el señorío. O sea, otra característica de una persona que no es cristiana es que no le gusta someterse a la autoridad. No pueden, les es dificilísimo obedecer. Es una voluntad que tienen de ir en contra de aquel que le da órdenes, en contra del papá, en contra de la mamá, en contra del pastor, en contra de la policía, en contra de los maestros en la escuela. Es una naturaleza rebelde. No se somete, no baja la cabeza, no se humilla, no es una persona mansa. Desprecian el señorío. No soportan que nadie les diga lo que tengan que hacer. Un cristiano es manso y humilde de corazón. Un cristiano es una persona que llega un momento en que ha reconocido que, Dios mío, tú me creaste. Yo no soy Dios, tú me creaste. Lógicamente, yo me tengo que someter. Dime qué quieres que haga, Señor, porque yo sé que si tú me creaste y me someto a tu voluntad, me va a ir bien en la vida. Voy a prosperar, voy a tener paz, dirección, seguridad, significado, propósito para vivir. Es ilógico, es absurdo, es irracional ir en contra de las leyes de Dios. Si ustedes llegan aquí a la iglesia y allá afuera les dicen los hermanos que trabajan aquí en seguridad, hermano, no estacione su carro. ¿Y por qué no? Ahí está tu carno totototota, tu aguayonzota allá afuera. ¿Y por qué no? ¿Y usted quién es? Y dejámonos aquí, tú puedes llegar a cualquier estacionamiento y una persona con una cachuchita te dice, oiga, métase aquí. ¿Y por qué? ¿Y a ti por qué te voy a hacer caso?
O te para una patrulla, ¿y usted qué no sabe? Y luego la charola. Yo les dije el otro día, hay muchos diputados que les debería dar vergüenza decir quiénes son cuando los agarran en la calle. Mejor que ni digan ni que paguen la multa. ¿Por qué? Porque el momento en que dicen, ¿qué no sabe usted quién soy? Se te ven los reporteros encima. Ah, con qué es influyente. Es un buen reportaje para el periódico. Mejor decir, yo soy Juan Cincindado, acabo de bajar del monte. Pues ni quien se preocupe de ti, ¿verdad? Vas a delegación y pagas la multa y punto. Pero ahí está, ¿verdad? ¿Por qué tenemos esa? ¿Qué no sabes quién soy yo? ¿Qué no sabe quién? Esa actitud no es de un cristiano. Debemos de ser mansos, debemos ser humildes. Mi jefe, a sus órdenes, ¿en qué le puedo servir? Que su carro, mire, mi conciencia me dice que yo no me pase el alto, pero usted es la autoridad. Si usted me quiere levantar la infracción, levántemela. Yo le digo que no me lo pasó, o si me lo pasé, lo reconozco, sabe que tenía mucha prisa, tiene usted mucha razón, he violado, reconoce tu infracción y ponte manso de parte de esa persona. Y no porque tengas un traje o porque tengas una profesión, veas a esa persona que, gracias a Dios, por los que Dios ha puesto como oficiales de tránsito, de policía y lo que sea, si no hubieran ellos, ¿quién haría? Sería un caos en México, ¿verdad? Te le reconoces, te le cuadras, y si él está haciendo una injusticia, Dios a él lo castigará, pero a ti te recompensará tu humildad y tu mansedumbre. Nunca te sientas superior a ninguna persona por la persona, el carro, el color de ojos o la ropa que vistes, porque en ese momento dejas de parecerte a Jesucristo. Dice aquí en 2 de Pedro capítulo 2, versículo 14, tienen los ojos llenos, ahí está, ¿de qué? O sea, son personas, repito, no pueden ver a una mujer sin comérsela con los ojos y desvestirla con los ojos. Y eso tiene que parar en tu vida, y en tu vida, y en tu vida. Tú tienes que detener eso en tu vida. Tienes que comenzar a decirle no, porque tú no ves con los ojos, vemos con el cerebro. Los ojos solamente son el instrumento del cerebro, o sea, vemos lo que queremos ver. Pues tú puedes, ¿verdad?, ir a cualquier lado y ver una muchacha muy guapa y ya la viste, bueno, ya ni modo, ¿verdad? Nos atrae la estética de una muchacha, un muchacho guapo, un Rambo por ahí pasando, ¿verdad? Pero eso de allá de quedártele así de ¡wow! O que los ojos se te salgan desorbitados y quedarte ahí y luego de ahí comenzar en la imaginación a comenzar a permitir pensamientos, ya es otra cosa. Decía un predicador, no podemos evitar que los pajaritos vuelen sobre nuestra cabeza, pero sí podemos evitar que hagan nido sobre nuestra cabeza. Entonces no podemos evitar los malos pensamientos, ¿verdad? Todos tenemos malos pensamientos, pero podemos evitar que no posen, ni se queden, ni hagan su habitación en mi cabeza, sino que cuando ya comiencen muchos, ¿por qué estoy pensando en esto? Fuera, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo Jesús. Como dice 2 Corintios 10, del 2 al 4. Ahora aquí en 2 de Pedro, dice en el versículo 22, hace mucho tiempo en un debate que tuve en el radio, en una estación, con algunas personas que decían que la salvación se perdía, y me demostraban con 2 de Pedro que aquí estas personas habían perdido la salvación. En el versículo 22 nos saca de toda duda de que estas personas, que habla todo el contexto, nunca tuvieron la salvación. Les ha acontecido a lo del verdadero proverbio, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el lodo o en el cieno. ¿Por qué un perro, cuando vuelve el estómago, se tiene que tragar lo que devolvió? ¿Por qué? Pues porque es perro. Sí, porque es perro, o sea, es su naturaleza. Porque un puerco lo sacas, venga para acá mi puerquitín, y lo bañas, le pone champú, su acondicionador y todo, su moño, le echas Chanel, y ahí está el puerquito, ¿verdad? ¿Y por qué se regresa otra vez al lodo después de que lo bañaste y lo perfumaste? Porque es puerco. Porque esa es su naturaleza, el lodo, su naturaleza es tragarse el vómito. Porque una persona
entonces regresa a su antigua vida y dice que perdió la salvación porque su naturaleza nunca fue cambiada, siempre fue perro y puerco. Pero cuando nuestra naturaleza es cambiada para que el perro deje de comerse el vómito, necesita dejar de ser perro. Y se necesita cambiarle todo el programa y todo el software y el disco duro con el cual nacieron los genes para que ella no se comporte como perro, se comporte como gato, como hipopótamo, como caballo. Y para que tú dejes de hacer lo que haces, algo se necesita hacer en tu vida, cambiar tu naturaleza. Y esta naturaleza solo Jesucristo lo puede hacer. Y cuando una persona es cambiado en su naturaleza interior, comienza ya no a comerse el vómito, ni a regresar al lodo. Comienzas a manifestar otra conducta porque ahora tienes la naturaleza de Dios. Miren ustedes esta verdad en 1 de Juan 3, en el versículo que leímos 9. 1 de Juan 3, 9. Todo aquel que es nacido de perro, es perro. Nacido de hipopótamo, es hipopótamo. Yo nací de mi padre y de mi madre, tengo que heredar, como dice Romanos 5:12, porque así como el pecado entró por un hombre y por el pecado entró la muerte, así la... Shakespeare le llamaba la maldad el defecto trágico, Carlos Marx le llamaba la lucha de clases, Sigmund Freud el medio ambiente, y cada persona, cada filósofo ha tratado de ponerle un nombre o clasificar la maldad irracional del ser humano con un nombre. La Biblia le llama pecado. Pecado. Todo aquel que es nacido de Dios, la palabra nacido es genao, de ahí viene la palabra gen o genes. Todo aquel que ha recibido los genes de Dios no practica el pecado, dice mi Biblia. No sé qué diga tu Biblia, pero la mía dice, no practica el pecado. Cuando recibes la naturaleza de Dios, ahora tengo dos naturalezas. ¿Quién es un cristiano? Una persona que tiene la naturaleza humana, de papi y de mami, y la naturaleza divina. Dice 2 de Pedro, tenemos la naturaleza de Dios dentro de nosotros, porque Dios vive en el Espíritu Santo dentro de nuestra vida. Entonces, si yo tengo algo que he recibido de Dios, comienzo a tratar de ser como Dios, a ser santo, a ser bueno, misericordioso, manso, como su Hijo Jesucristo. Pero si me domina la naturaleza de papi y de mami, soy carnalote, sensualote, chismoso, peleonero, murmurador, lascivioso, con los ojos de adulterio, solamente pienso en las cosas de este mundo, en las cosas terrenales. ¿Por qué? Porque me domina la naturaleza que heredé de papi y de mami, desde Adán y Eva. Y ahora esta naturaleza que recibí de Dios quiere matar a esa antigua naturaleza que heredé de papi y de mami a través del Espíritu Santo. Dice Romanos 8:13, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Dice en Gálatas 5, porque la carne y el espíritu luchan entre sí dentro de nosotros. El cristiano es una persona que cuando recibe a Cristo entra en un conflicto, se sube al ring. Antes estábamos debajo, pícale el ojo, mete gol, unos penaltis, y gritábamos aquí a los boxeadores, a los toreros, ¡ole torero! Y todo. Pero ahora, métete al ruedo. Ahora súbete al ring y ponte los guantes, y este es un cristiano, el que se ha puesto los guantes, y ahora que nada más desde lequecitos, no, ahora formamos parte de una batalla, de una guerra, donde tenemos que luchar, y donde el Espíritu Santo nos ha dicho, no seas cobarde, súbete y pelea la buena batalla de la fe. Y esto es lo que se llama la guerra espiritual. La vida cristiana no es desde abajo de la silla, ¿verdad? Ay, estas cosas, ay, deberían hacer aquello, ay, esas cosas, y estos pastores, y este por aquí, por allá, y ahora ponte los guantes, vete a los asilos, vete a predicar al Parque Naucali, vete a ganar las almas, vete a testificar, disipúlate, y comienza a entender que ya basta de estar siendo un espectador, participa ahora de la batalla espiritual.
Y cuando comiences a tomar parte en la guerra, entonces entenderás a los generales, a los coronales, a los tenientes, a los capitanes que están en el campo de batalla peleando, y muchas veces en el lugar tuyo. El perro regresa a su vómito, la puerca lavada a revolcarse en el cielo, en el cieno. Dice 1 Juan 3:9, el que es nacido de Dios no practica el pecado. Ahora, qué importante. Porque la simiente de Dios permanece en él. La palabra simiente, ¿qué crees que es en el griego? Esperma. Es la palabra griega sperma. O sea, cuando mi papá y mi mamá se unieron para que yo naciera, mi papá traía un esperma. De los millones que existen, había uno solo que se juntó con el óvulo de mi mami, y ese esperma traía toda la información genética microscópicamente para que cuando se juntó con el óvulo de mi mami, en ese momento se comenzó a producir un cigote y comenzó una fertilización, división celular, y entonces alguien ahí en todo ese borlote químico comenzó a decir, este es hígado, este es estómago, este es páncreas, este es riñones, este es carne, esto es hueso, esto es piel. Algo comenzó a formar dentro de mi madre, tu cuerpo y mi cuerpo. Maravillosamente hechos hemos sido creados por Dios. Y todo venía en el esperma de mi padre, porque el hombre tiene la semilla y la mujer recibe la semilla del hombre. De la misma forma que así comenzó la fertilización cuando mi papi y mi mami se reunieron y el esperma y mi papi fertilizó el óvulo de mi mamá, exactamente la palabra de Dios es el esperma de Dios. Porque la fe es por, cuando yo oí la palabra de Dios y la recibí, algo invisible voló y entró y era una semilla, un esperma de Dios. Y al momento que entra a mi vida la parábola del sembrador, esa palabra, esa semilla, y mi corazón la recibe abierto, con sinceridad y quebrantado y arrepentido, da fruto dentro de mí. Tiene forzosamente que fertilizar. Porque hay muchos que oyen la palabra y quieren recibir a Cristo, pero su corazón no era recto cuando recibieron a Cristo. No es cierto que estaban arrepentidos de sus pecados. Como ustedes conocen a doña Pachita, la bruja que en Tlatelolco curaba a presidentes y fue muy famosa en México. Doña Pachita, una hermana cristiana hizo un libro sobre la vida de ella, se llama La otra cara de la maldad, o sea, por Michelson se llama el libro, La otra cara de la maldad. Y dice que llegaba al consultorio de doña Pachita y le decía, ¿tú eres cristiana, doña Pachita? Claro, y tenía a Cristo, y también tenía a Buda, y tenía a San Juan Bautista, y a San Martín de Porres, y al niño de Atoche, y al niño quién sabe qué tantas cosas, y vírgenes. O sea, hay personas que dicen, ¿quieres recibir a Cristo? Claro, y ponen a Cristo con todos sus ídolos. O sea, reciben a otro más de sus muchos dioses. ¿Por qué hacen esto? Porque no entendieron el mensaje del Evangelio. Cuando venimos a Cristo, Dios es el único que nos dice, cuando tú me recibas, a todos los demás ídolos a la basura. Yo soy el único Dios verdadero, ante mí te inclinarás, no te inclinarás a dioses ajenos. Porque soy un Dios celoso. Los demás dioses de las demás religiones no son celosos. Puedes tener a Buda, y puedes tener a Hare Krishna, y puedes tener a Mahatma Gandhi, y a Dalai Lama, y a todos, porque todos son iluminados, y todos son dioses, y todos llevan a diferentes caminos. Jesucristo dijo, no es cierto, nadie va al Padre si no es por mí. Yo soy el camino, yo soy la verdad, y yo soy la vida. ¿Le crees? Ahí está las consecuencias que tendrás en tu vida. Si tú crees que Él es el único, no te inclinarás ante ninguna imagen jamás en tu vida, ante ningún ídolo, y no servirás a nadie más que al Dios vivo y verdadero. Este es el mensaje de Dios. El que es nacido de Dios tiene el esperma, la semilla, y que permanece entre nosotros, y dice, no puede pecar, o sea, es el mismo tiempo en el griego, no puede practicar el pecado, porque es genao, porque tiene los genes.
El esperma de Dios. El perro es perro porque su naturaleza es perro. La puerca se regaló porque es puerco. Cuando tú eres nacido de Dios, recibe la naturaleza de Dios, entonces ¿qué haces? Ya no regresas a tu vómito, ya no te revuelcas en el lodo. Comienzas a manifestar otro carácter que ama la santidad, ama la Biblia, amas a tus hermanos, tu vida es revolucionada, la forma de ver el mundo, el espectáculo, las diversiones, tu negocio, la forma como llevas tu negocio ahora es diferente. Todo es una revolución interna. ¿Por qué? Porque tenemos la naturaleza, los genes, el esperma, la semilla del Dios omnipotente. Y dice en 1 Juan 3:20, finalmente, pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Una persona que no es cristiana, repito, se acuesta en el pecado, se carcajea del pecado, se divierte contando groserías, se divierte contándole a su compadre, a sus vecinos, las tonterías que hicieron ayer o antier o antes de antier, etcétera, etcétera, porque su conciencia está cauterizada. Pero cuando somos cristianos, si mi conciencia, después de lo que hice, me hace sentir mal, y me siento mal con Dios Padre, ¿por qué hice esto? ¿Por qué caí? Si mi conciencia me reprende, tengo confianza de que soy hijo de Dios, porque antes mi conciencia no me decía nada, pero ahora mi conciencia, al recibir la naturaleza de Dios, ha sido despertada. Ha sido activada. Los sensores que estaban muertos dentro de mí han sido puestos en activación ya por el nuevo programa que Dios me puso en mi disco duro. Y los sensores me dicen, tienes virus, tienes virus, tienes virus. Inmediatamente, ahí en la pantalla lo veo, en la pantalla de mi corazón, en mi mente, e inmediatamente me doy cuenta que tengo que meterme el antivirus para que salga el pecado de mi vida y mi programa siga funcionando adecuadamente. ¿Capiche? ¿Entiendes? En el lenguaje cibernético de la universidad. Y finalmente dice aquí en 1 Juan capítulo 3, en el versículo 10, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Para ser hijo del diablo, ¿qué se necesita? Tener la naturaleza del diablo. Tener los genes del diablo, ¿verdad? Tener la actitud, el carácter del diablo. Y en Juan 8:44, Cristo dijo a los fariseos, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo, hijos de vuestro padre el diablo, y los deseos, o sea, como consecuencia de tener la naturaleza del diablo, Cristo nos revela cuáles son las dos características de una persona que es hija del diablo. Los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida, o sea, cualquier persona que odia. Y se dice cristiana, no es cierto que es cristiana. Porque la naturaleza de Dios, me dicen en la cruz, mi Señor le dijo a las personas, perdónalos porque no saben lo que hacen. La naturaleza de Dios tiende en el cristiano cada día a perdonar más y 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 más hasta que llegue el momento en que los insultos, las murmuraciones, las calumnias, las traiciones ya no me afectan, ya no puedo darme el lujo de odiar a nadie. Háganme hecho lo que me han hecho, no puedo odiar, no puedo. ¿Por qué? Porque soy hijo de Dios y a eso nos está llevando Dios a todos, a tener esa naturaleza de perdonar 70 veces 7. Y por eso te está permitiendo Dios que te atornille tu suegra, que te estén jeringando ahí en tu casa, que tengas ese vecino, que tengas esa persona. Dios permite esas cosas para que aprendamos a perdonar. Dios permite que nos hagan cosas, la gente, para que comencemos a pelear y a boxear y a entrenarnos en el gimnasio, como le dijo Pablo a Timoteo, ejercítate para la piedad. La vida cristiana es un gimnasio.
Donde tenemos que estar, un boxeador tiene que estar practicando el punching back y la pera loca, etcétera, etcétera. El karateca tiene que aprender 3, 4, el pianista tiene que estar 5 horas en el piano, el cantante de ópera tiene que vocalizar 5 horas diarias, etcétera, etcétera. Todos tenemos para llegar a algo entrenamiento. Y el entrenamiento de la vida cristiana es en la casa. Aguanta a tu esposa, aguanta a tu esposo, aguanta a tus padres, porque estás en el gimnasio de Dios, y si eres nacido de Dios, tú tienes que perdonar a las personas que te han hecho un mal en la vida. Oremos. Señor, te damos gracias por explicarnos en tu palabra el mecanismo del pecado. Por mostrarnos que si tú no nos lo hubieras revelado en la Biblia, nos seguiríamos creyendo buenos. Hay veces que el ser humano se ha llegado a creer más misericordioso que Dios y más amoroso que Dios. Pero tú eres Dios y nosotros hombres finitos, torpes, con una mente oscurecida por las tinieblas del pecado, de tanto daño que el pecado nos ha hecho. Pero ahora tú has venido a nuestra vida, Padre, a poner un disco duro diferente. A sacar estos programas que el mundo introdujo en nuestra vida, que heredamos tal vez de nuestros antepasados, de nuestros mismos padres, para comenzar a operar y a funcionar con el nuevo programa, el nuevo software que se llama la Biblia. Si permitimos que este programa de Dios, la Biblia, gobierne nuestro disco duro, y estamos continuamente dejando a Dios, Él pelear contra esos virus que quieren entrar a nuestro programa para abortar la información que Dios tiene para nosotros, Dios peleará nuestras batallas. Dios nos llevará a la victoria. Dios nos llevará de triunfo en Cristo Jesús. Porque de Él es la batalla. A nosotros nos pide rendición, sumisión y obediencia a sus leyes. Padre, te damos gracias porque ahora sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida cuando ya el hábito del pecado no está en nosotros. Cuando ahora pecamos y nos sentimos terriblemente mal, Señor, que te hemos ofendido. Cuando pecamos, el Espíritu Santo nos da conciencia de que hemos traspasado tus leyes, que los sensores operan y se activan inmediatamente entre nosotros, acusándonos y mostrándonos nuestra culpa, pero no para quedarnos con esa culpa, ni seguirte lamentando por lo que hiciste, sino para venir a la cruz, donde Dios espera que en esta mañana te arrepientas y Él tendrá misericordia de ti y será amplio en perdonarte. Vengan a la cruz hoy que el Espíritu Santo ha sensibilizado tu corazón. Ven a la cruz hoy y sé limpio con la sangre de Jesucristo. Las personas que esta mañana quieran por primera vez invitar a Cristo, las personas que esta mañana sepan y no se engañen y sean honestas de que el pecado es un hábito en tu vida y te sientes atado que no puedes dejar ese vicio, ese pecado. Ahora sabes por qué. Porque no tenemos la fuerza ni el poder para dejar de pecar. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras de Satanás. Para eso Cristo quiere entrar a tu vida, para que tú entiendas que sin Él vas a ir de mal en peor, hasta que el pecado te destruya y finalmente te lleve y te condene eternamente en el infierno. Si tú quieres en esta mañana aceptar este regalo de Dios, este perdón, esta sanidad, dile ahí desde tu lugar estas palabras. Mi Señor y mi Dios, en esta mañana conozco que en mi vida hay maldad. Y que esta maldad dentro de mí, yo no puedo hacer nada por ella. Gracias por haber enviado a Jesucristo a este mundo, para que en una cruz, con su muerte y con su sangre,
tú pudieras lavarme de mis pecados y con la resurrección de Cristo darme una vida nueva. Señor Jesucristo, te pido perdón por mis pecados. Creo que en la cruz tú pagaste por ellos, tú lo hiciste todo por mí. Ahora yo creo lo que tú hiciste y te pido que te necesito. Que entres a mi vida como mi Señor y mi Salvador. Que me resucites y me transformes y me des otra naturaleza, porque ya no quiero practicar el pecado. Para tu gloria eterna te lo pido, para mi paz interior y para el descanso de mi alma, en el nombre de Jesús. Amén.